Cuando uno piensa en contar historias de terror, piensa en sentarse alrededor de una fogata, asar malvaviscos y narrar cuentos espeluznantes con una linterna debajo de la barbilla, antes de retirarse a su tienda a pasar la noche tras una divertida jornada de campamento. A pesar de que no sea una actividad de la que hayas participado, se siente como la manera perfecta de compartir una historia de miedo, especialmente con los curiosos sonidos del bosque y las estrellas en el cielo. Incluso si no estás en el bosque, si estás en tu cuarto escuchando esto, las historias breves de hechos inexplicables son una forma brillante de pasar el tiempo. Así que hemos reunido algunas de las mejores narraciones reales de terror para adultos que se han contado a través de internet y que esperamos te brinden un buen susto que acompañe tus sueños. Apaga las luces de tu estancia, sube el volumen a tus auriculares y conoce el auténtico terror. Historia número 1. El asilo abandonado. Algunos amigos y yo fuimos a un manicomio abandonado por la noche sin esperar mucho. Rompimos en una de las ventanas tapiadas y cuando estábamos dentro todos escuchamos como si alguien estuviera hablando. Pensamos que podía haber otras personas allí, así que seguimos el sonido. Caminamos por el pasillo y oímos lo que sonaba como la voz de una mujer susurrando que decía una y otra vez: ¿por qué no te llevaste a mi bebé? En ese punto nos pusimos a temblar, en el momento en el que creímos haber descubierto de dónde provenía ese sonido. Entramos en una habitación en la que había una especie de jaula enorme. Parecía uno de esos portadores de mascotas, pero de tamaño humano. No sé qué diablos pasó esa noche. Realmente no creo que los muertos estuvieran hablando allí, pero todo se había vuelto algo demasiado tétrico. Historia número 2. El vigilante. Mi primo y su familia, esposa e hijo pequeño, habían vivido en una casa durante algo más de 5 años. Un día, su esposa salió para dejar al bebé en la guardería antes de acudir al trabajo, pero se dio cuenta de que se había olvidado el teléfono móvil en casa. Al entrar en la misma, dobló la esquina hacia el pasillo y casi chocó contra la escalera del ático desplegable que estaba completamente extendida. Nunca usaron el ático porque estaba lleno de aislamiento suelto. Además, mi prima no había desplegado en ninguna ocasión esa escalera desde que vivía allí y sabía perfectamente que no había nadie más en la casa en el momento de salir camino de la guardería. Entonces, abandonó sigilosamente la vivienda, caminó rápidamente unas decenas de metros y llamó a la policía. Cuando la policía investigó, encontraron un transmisor de corto alcance conectado a varias cámaras ocultas por toda la casa. La lámpara de la ducha, el ventilador de techo sobre la cama e incluso un orificio en la habitación de los niños enviaban imágenes a un lugar cercano. Al parecer, los propietarios anteriores le habían dado una llave a un vecino que residía a unas pocas casas de distancia por si surgía algún imprevisto en su ausencia. El vecino aprovechó la situación para instalar un equipo de vigilancia mientras la casa estaba esperando por unos nuevos inquilinos. La policía dijo que, por los vídeos encontrados, podía determinar que los estuvo observando desde que se mudaron a la casa. Historia número 3. La anciana ciega. Trabajé en un centro de llamadas de catálogo de pedidos por correo de ropa de mujer. Durante la capacitación, un trabajador veterano habló sobre cómo conocer a las personas que llaman y contó la historia de una anciana que solía llamar a menudo. Era ciega, pero quería que alguien la ayudara a elegir las cosas. Ordenaba encargos con frecuencia y llegaron a conocerla por su nombre. Sin explicación alguna, dejó de llamar. Así que se pusieron en contacto con ella comunicándose con el número que tenían, que era el número de teléfono del administrador de su apartamento. La anciana estaba bien, pero tuvo que ser trasladada a un edificio nuevo. Al parecer, era muy meticulosa con la limpieza. Limpiaba todo lo que le permitían sus capacidades. Un día, el gerente fue al apartamento con el fin de llevar a cabo un repaso de mantenimiento por primera vez en muchos meses. Para su sorpresa, se encontró con que, en cada habitación, por encima del nivel de la cabeza de la anciana, había desplegadas gruesas redes y multitud de nidos de arañas de gran tamaño, cientos y cientos. ¿Puedes imaginar a una anciana caminando a ciegas por un lugar que cree que está impecablemente limpio
pero desconociendo que hay una pesadilla pululando por el techo mientras duerme? Historia número 4. Ruidos detrás de la puerta. Esto realmente le pasó a un amigo mío. Solía vivir en una ciudad distinta a cuando era niño debido al trabajo de su padre. En una de las varias viviendas en las que residió, había un armario en su habitación que tenía una extraña puerta en el fondo. Bueno, ya sea que se lo imaginara solo porque era un niño, o si realmente sucedió, comenzó a escuchar ruidos que provenían de detrás de esa puerta cada vez que se iba a dormir. Me dijo que en varias ocasiones intentó convencer a sus padres que estaba escuchando esos extraños ruidos, pero nunca le creyeron. Pasado un tiempo, sus padres recibieron una llamada de la policía local porque acababan de arrestar a un vagabundo. Sin embargo, este no era un vagabundo cualquiera. Vivía en una especie de túnel que iba a dar directamente a la puerta que había en la parte trasera del armario de la habitación de mi amigo. Así que de vez en cuando, por la razón que fuera, este hombre abría cuidadosamente esa puerta y observaba a mi amigo dormir desde su armario. Historia número 5. La señora Black. Mi abuela estaba en la ciudad haciendo unas compras. De camino a casa se encontró con una de sus vecinas que estaba trabajando en el jardín. Se detuvo para conversar un rato con ella y luego se dirigió a casa. Cuando entró por la puerta, mi abuelo le preguntó qué tal le había ido, si se había encontrado con alguien por el camino. Mi abuela empezó a hablar de su pequeña charla con la vecina. En esto que mi abuelo la interrumpió. ¿Señora Black? Pero si estuvimos en su funeral hace unas semanas. Mi abuela se desmayó al darse cuenta de lo que había sucedido. Historia número 6. Debajo de la cama. Esta es una historia real sobre mi abuela que tiene lugar antes de que tuviera hijos. Mi abuelo, Darrell, trabajaba en turnos de noche, por lo que mi abuela, Dora, estaba sola en casa la mayoría de las noches. Su cuñada, Rose, iba de vez en cuando para hacerle compañía. Una noche, Dora decidió irse a la cama temprano. Rose llegó como en otras ocasiones y al no verla por la casa la llamó. Fue a su habitación después de recibir como respuesta: «Estoy en la cama, solo entra». Al entrar en la habitación, Rose comienza a actuar de manera extraña y le dice que realmente quiere que se levante y venga a ayudarla con algo a la cocina. Dora realmente no quería, puesto que estaba cansada y no creía que sería importante ayudar a su cuñada. Rose fue totalmente inflexible e insistió en que la ayudara diciéndole que era urgente. Después de un rato, Dora finalmente se levantó y siguió a Rose a la cocina. Al entrar, Rose susurra presa del pánico, con lágrimas en los ojos: «Hay un hombre debajo de tu cama, con un cuchillo». Dora, por supuesto, creyó en un principio que se trataba de una broma, pero al ver el pánico en los ojos de Rose, no pudo más que creerla. Procedieron a llamar a la policía y se fueron a la casa del vecino. La policía llegó y encontró a un hombre escondido en el armario de la habitación con un cuchillo de carnicero. Y esa es la historia de cómo mi abuela casi fue asesinada y por qué sigo hasta el día de hoy, a mis 30 años, mirando debajo de la cama. Historia número 7. Carrera por la mañana temprano. Mi amiga estaba visitando a unos familiares que vivían en una comunidad rural. Una mañana se despertó antes que los demás y decidió salir a correr. Después de 30 minutos, giró su cabeza hacia atrás y comenzó a notar que una camioneta la seguía a unas decenas de metros de distancia. Le pareció muy extraño, así que comenzó a desviarse por algunas calles contiguas con la camioneta siguiendo cada uno de sus movimientos. Comenzó a correr más y más rápido, y la camioneta también aceleró. Se detuvo en la primera casa que pudo encontrar y empezó a golpear la puerta. No obtuvo respuesta. Saltó la cerca y comenzó a golpear la puerta trasera. El perro de la casa se puso a ladrar, pero nadie de dentro respondía. Saltó a la piscina vacía en el patio trasero y se escondió mientras marcaba el 911. Un automóvil estacionó frente a la vivienda y el hombre comenzó a llamarla para ofrecerse a llevarla a casa. El perro ahora ladraba como loco y el hombre se fue después de aproximadamente un minuto. La policía se presentó y la llevó de regreso a casa de sus familiares. Ella dio un informe e identificaron la camioneta de un negocio cercano. La camioneta aparecía abandonada en una calle del pueblo.
la habían robado ese mismo día. Si te han gustado estas historias, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al canal de los Caminantes del Terror. Mañana, más.